Hola, 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 caras, ¿cómo están? El tercer episodio de nuestro podcast improvisado. Esta vez lo estamos grabando acá en el estudio 2 de Blind. Y nada, estamos incómodos, estamos apretos, pero estamos con personas muy importantes, con personas que nos van a nutrir la mente de cositas interesantes. Quiero darle la bienvenida a la Priri, Como quiero siempre darle aquí. la bienvenida a Joaco y a Miki. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo se sienten hoy? Todo bien, aquí estoy bastante ansioso, la verdad, por compartir ideas, ¿no? Y poder discutir sobre un tema tan relevante, ¿no? Que la verdad es muy trascendental, ¿no? Para el futuro del país, el futuro de nosotros, ¿no? Individualmente y socialmente, ¿no? Entonces, la verdad, muchas gracias, Alex, por la invitación y también a los muchachos, igual, por estar aquí. Eh, bueno, espero que podamos compartir, ¿no? E intercambiar muchas ideas. Así va a ser, bro. ¿Cómo estás, Joaco? Todo bien, una bastante buena semana. Muchas gracias ¿Has por tenido una invitarme. buena semana? Este es mi cumple. Sí, muy buen cumpleaños, muy buena joda. Todos han pasado bien, ¿no, Pridi? Sí, sí, todo bien. Estaba muy buena joda. Como dice Miki, vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no? Especialmente a, ¿cuánto? 4 días para las elecciones de este país. Cuatro ¿Cuántos son? días. ¿4 días? Sí, hasta el domingo. Hasta el domingo, ¿no? Creo que ya empieza el silencio Ujú. electoral el jueves. ¿O el viernes? Viernes. Viernes, ¿no? Viernes, ¿no? Puta, qué jodido. Ya Tengo estamos con miedo. el conteo. Vamos a poder discutir, ¿no? De algunos temas, nuestras opiniones propias y sobre todo nutrir, ¿no? Que sea una charla para que todos podamos hablar, expresarnos y dar nuestro punto de vista. Exacto. Yo tengo un montón de preguntas para ustedes que son los politiqueros locos. No sé, ¿cómo se determinan ustedes? O sea, ¿qué etiqueta se le puede poner a esa persona que tiene de 20 años para 30 y pues le gusta leer mucho esto de la historia de nuestro país, más allá de que si lo hayamos vivido, ¿no? ¿Me entiendes? Como vos, Juan, que pucha, el otro día estábamos hablando y me decías cosas que en realidad eso me contaba mi mamá del UDP y ese tipo de situaciones que hay en nuestro país, ¿me entiendes? En donde pues nosotros podemos especular que ha sucedido algo, pero puede que haya sucedido de una forma muy distinta, ¿me entiendes? Entonces, tú, yo quiero saber, ¿a qué edad has empezado a interesarte más por este tipo de temas? A ver, desde que soy pequeño siempre me ha encantado lo que son los debates, ¿no? Desde el colegio vengo en la sangre, soy un peleón. Y ha ido madurando, ¿no? La idea para no seguir siendo un peleón, ¿no? Sino debatir realmente. Y sobre todo siempre he sentido pasión, ¿no? Por leer lo que son, no sé, políticas exteriores. La historia del país recién me empezó a interesar este último año porque siento que es algo necesario para debatir correctamente. Cuando tú debates con alguien y no, digamos, que puede tener mucho más conocimiento en lo que está Ujú. hablando, entonces va a ser muy difícil que tú le contradigas o que te expreses de una manera en la que la gente, los que escuchan, porque los que escuchan son los que van a entender. Porque yo no creo que un debate sea para cambiar la idea del otro, sino para que la gente que está escuchando pueda nutrirse y tomar una decisión al respecto. Entonces, mientras más nutrida sea tu conversación, más puedes expresar, ¿no? Y tener un buen argumento de lo que Ujú. estás pensando, porque si no, lo que va a pasar es que puedes dar argumentos al aire, ¿no? Puedes tirar, no sé, alguna boludez de economía, como hace el Capi. Pero es algo que ha leído por ahí, No, lo he lo metido dice random, ¿me entiendes? exactamente, le mete random, no ha leído nada, entonces no tiene ningún argumento sólido, ¿no? Para hablar de lo ¿Y que vos, de opina. dónde crees que nace un argumento sólido, digamos, en nuestra etapa de 20, 30 años? Porque, a ver, nosotros tampoco experiencia en política no tenemos porque Ujú. no somos políticos, pero sí hemos visto cómo se mueve la sociedad en base a políticas en nuestro país. Entonces, la pregunta es, ¿bajo qué argumentos tú crees que es sólido tu pensamiento, ¿me entiendes? No creo que se trate tampoco de que sea, digamos, muy imponente el pensamiento, sino que, digamos, a ver, en los últimos años la política está pegando demasiado en redes, en internet, en TikTok, en podcast, prácticamente nos han inundado de política todos. Y lo que ha modificado mucho también las redes sociales, en las redes sociales, por ejemplo, en Twitter o en X, todo el mundo se andan boxeando y andan hablando puros insultos, ¿entiendes? No hay una base de debate ahí abajo en la que la gente puede decir, oye, si no pienso como vos, este es mi argumento, podemos hablar, Claro. poner un comentario coherente, ¿no? Generalmente la gente tira comentarios así muy al insulto, como se hace, y mientras tú puedes estar tranquilo debatiendo, no, eso ya es una buena base, ¿entiendes? No tienes que conocer tampoco mucho, porque, a ver, cada uno de nosotros somos la juventud
como se dice, millennial, ¿no? Algunos igual también generación Z, que somos la generación más importante de estos últimos años porque nuestra generación es la que está heredando el mundo de ahora. Y este mundo de ahora, por ejemplo, requiere de cambios que tengan nuestra visión. Y cada uno de nosotros la mayoría somos profesionales, la mayoría nos han metido esta idea de que la universidad te va a dar Exacto. trabajo. La educación, la buena educación, la buena Exactamente. formación. Exactamente. Y entonces también tenemos estas políticas, como yo les digo, aristócratas, entre comillas algunos, porque tienen educaciones en otros países, en otros lados, tienen maestrías en todo lado. En cambio, nuestra generación se ha educado en este país. Nuestra educación recibe la educación de las universidades de este país. Y por ende, nosotros tenemos que conectar como juventud y estar de acuerdo en los valores que tenemos que ir formando, porque mañana nosotros vamos a tener hijos, vamos a tener esposa, esposo, vamos a formar familias y vamos a querer que nuestros hijos vivan en un buen país. Exacto. Entonces, de esa medida la vamos aplicando a nuestro día a día, porque al final, si una persona es buena persona, tiene buenos valores y es coherente con su pensamiento, va a ser una buena base para este país. Por eso no creo que las políticas, digamos, actuales sean como que aplanadoras para el futuro, porque mañana nosotros vamos a tomar el gobierno. Nosotros, no digo nosotros, En un futuro tal, muy ¿no? cercano. Exactamente. Con nosotros ya vamos a llegar a esta edad en la que podemos optar a cargos políticos. Y hoy en día todos estos cargos se han vuelto, sin se han dado cuenta, se han vuelto muy pesados, ¿entiendes? Tenemos políticos que están ahí 30 años trabajando, que están 20 años trabajando. Y al final su pensamiento sigue siendo el mismo. Ellos no evolucionan, no le están dando chance a la juventud de que tome cargos políticos. Y aparte que como jóvenes también hay que retarles a los viejos. O sea, no hay que tener miedo de discutir con uno de los viejos, no sé, con los políticos Claro, exacto. actuales. Y ahí me he acordado de que Miki estuvo en un podcast con Jaime Dun, ¿verdad? No, ¿O cómo fue ese? A ver, no. contanos tu experiencia. Bueno, sucede que yo soy parte de un grupo, ¿no? Y aprovecho de saludar, ¿no?, a los muchachos. Soy parte de Focusbo, una iniciativa de jóvenes economistas que realizamos análisis económico-político, ¿no? Y actualmente hemos estado analizando, ¿no?, las propuestas presidenciales, ¿no? En función de eso he tenido la oportunidad de contactar con un podcast de Sucre. Y cuando fui a Sucre a grabar el podcast, da la casualidad que estos chicos pertenecían, ¿no?, a un grupo llamado Voz Liberal, el cual es uno de los dos grupos que está apoyando a Jaime Dun para que se llegue a postular, ¿no?, a la presidencia antes de que todo se venga ¿Ese abajo, grupo ¿no? es de aquí de Cocha? Es un grupo nacional en Ah, ya, realidad, es ¿no? un O sea, grupo tiene grande a crecer. nivel nacional. Ajá, y el chico se llama, no me acuerdo su nombre, Mateo. O sea, el representante Él es el presidente a nivel Chuquisaca, ¿no? De Voz Ah, Liberal, ok. junto con él grabé el podcast. Entonces, da la casualidad que justo fui para las fechas del aniversario, ¿no? El 6 de agosto, 2 días antes, más o menos, un día antes. Entonces, era el encuentro incluso de este grupo de Voz Liberal. Entonces, Jaime Dun estuvo convocado, estuvo ahí, e incluso nos quedamos en la misma casa, ¿no? Fue lo curioso, yo no me lo esperaba, la verdad. Yo fui por mi cuenta, ¿no?, a grabar un podcast y resulta que era el encuentro nacional de Voz Liberal y estaba ahí Jaime Dun. Tuve la oportunidad de intercambiar unas cuantas palabras con él, ¿no? Conocer un poco más ahí como persona, ¿no? Porque estamos acostumbrados a verlos ahí detrás de las cámaras, pero a veces es diferente, ¿no? Conocer ¿Y en qué es lo que persona. te transmite para vos como Miki personalmente? Tú lo ves a Jaime y ¿qué sientes, me entiendes? Porque, a ver, yo igual me encontré el otro día en el punto de encuentro en Los Charques con el Tuto y nada, yo le dije, che, Tuto, quiero que vengas a grabar mi estudio, tu campaña. Yo siempre soy oportunista, pero lo que me transmitió este man es mucha seguridad en lo que él hacía, incluso en cómo saludaba a las personas que estaban ahí Sí. cocinando. Les saludaba con mucha seguridad y hacía sentir realmente la presencia de él en ese lugar. Y pasa diferente, por ejemplo, con otro tipo de políticos, por ejemplo, el Loya Medina, que lo vi el otro día en el aeropuerto y estaba ahí solito. O sea, es uno de los hombres más ricos de Bolivia, si no es el más. Solito ahí, normal, creo que estaba con un brother nomás que le debe cuidar, de lejitos, pero ahí súper chill. Y yo lo vi, y lo que transmitía el Loya Medina, lo veía ansioso, lo veía preocupado, y no es lo mismo lo que me ha transmitido el Tuto, por ejemplo. Entonces, creo que, por ejemplo, con el Capi Lara, lo que transmite al populismo en este caso es lo mismo que el Tuto, mucha seguridad, pero a un diferente público. Exacto. Creo que sí. Yo me sentí muy identificado con el Tuto porque, no sé, creo que en la forma de pensar somos similares con su tipo de política.
incluso quizá con perdón, ese Rodrigo Paz, igual me sentiría igualito, ¿me entiendes? O sea, me entiendo. Lo que yo siento como la emoción que me da ¿cómo les explico? Cómo una persona se siente estando frente a un determinado público, ¿me entiendes? Entonces, te dan sensaciones diferentes las personas desde que las ves. Entonces, eso quiero saber yo. ¿Cómo te has sentido con Jaime? La verdad, yo creo que es una vibra bastante parecida, ¿no? A la que tú has Ajá. percibido respecto a Tuto Quiroga, porque Jaime Luna es una persona Tranquilito. bastante segura, ¿no? De sí misma. Ajá. Tiene una gran convicción respecto a las creencias que él tiene, las creencias ideológicas que tiene él, ¿no? Entonces, bueno, luego, como te digo, no, a veces así saludarlo, no hablar con él es diferente, ¿no? No te va a hablar ahí en un sentido demagógico, por así decirlo, ¿no? Porque frente a las cámaras, yo percibo, por ejemplo, lo que tú dices de Tuto, es una persona que últimamente si sale a la calle va a salir con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Pero es más por un sentido político, digamos, estratégico, ¿no? Para que la gente pueda percibir personas como vos, digamos, que le ven así al paso, que logran saludarlo tal vez, o lo ven por la tele, logran percibirlo Es que como esa primera impresión es bien importante, la que bastante das. importante. Es que Tuto Quiroga tiene bastante analizado, ¿no? El paso a paso que da, ¿no? O sea, no es que las cosas que hace son mera casualidad, ¿no? Tiene bastante estudiado la estrategia que tiene, ¿no? Para que la gente pueda percibir de él como una persona bastante, no solo amable, sino que también puede ser parte del pueblo hasta cierto punto, no decir, no, mira, yo soy de un ámbito, de una clase socioeconómica más alta, ¿no? No, lo que trata de mostrar, sobre todo en estas últimas semanas, de respecto a los resultados de la primera elección, está tratando de acercarse más a la gente de sectores que anteriormente no solía acercarse, ¿no? Exacto. Tengo una pregunta. Cuando entró Tuto, cuando fue presidente, ¿hizo algún tipo de campaña? Jamás, creo, ¿verdad? Es que no entró como, Pues entró. como de manera directa con Exacto. campaña, ya que el gobierno del Banzer entró porque los senadores lo eligieron, porque en esos momentos no había segunda vuelta. Lo que pasaba era que ellos sacaron, si no me equivoco, el 22 o el 25%. Entonces fue la Cámara de Senadores la que los eligió. Y en esos tiempos las campañas políticas no tenían tanta presencia en todo el país, porque el país tampoco estaba tan moderno como ahora, ¿no? O sea, no digo moderno, no, sino que hay carreteras para conectar a ir a un lugar, al otro, hacer una campaña más ¿Estamos hablando abierta. del 2001? Sí. O sea, 97 en de realidad. 1997, claro. 97. Ah, ok. Porque del Tuto luego sucedió, pues porque Banzer falleció y él sucedió como vicepresidente para Saben su dónde fue antes gobierno. de que fallezca, ¿no? Contrajo cáncer, Banzer, entonces tuvo que asumir, ¿no? Y al poco tiempo de asumir la presidencia. Y en eso el es algo 2001. interesante que quisiera saber, cómo eran las campañas políticas en el 97, por ejemplo. Eran de igual manera. No sé si alguna vez ustedes igual han debido ver campañas del MNR en muros hace años, ¿no? Cuando eran Ajá. Sí, rosadas sí. del MNR. Es Son lo las mismo que estrategias utilizaban tradicionales. ahora. Y especialmente la que utilizaba el MAS después, ¿no? Que ha infestado todos los pueblos con murales del MAS y de esa manera ha ganado con el voto Igual populista. con mi mamá ¿no? alguna vez fui a pintar paredes y piedras. Pero Es claro. yo hasta ahora no le encuentro mucho sentido hacer eso. ¿Será No, para no que lo la gente creas. se identifique con el color o el... No, o sea, La sigla, tiene digamos. un sentido más llenarte por todos los ¿Cómo lados, nos a los influye? ojos. Pero eso es como ver la publicidad de Yango por todo lado ahora. Exactamente. Pero ya Cuando ves mucho de algo, tiende a igual te a identificas con no eso. identificar, ¿no? Sino es que O- tenemos que ponernos en la ¿Qué posición. pasa en la cabeza cuando vemos algo Tenemos que mismo por todo ponernos lado? en la posición en que las personas, no todos están preocupados por la política, ¿no? Nosotros ahora estamos tratando, ¿no? un tema trascendental, pero hay muchas personas que les importa solo el día al día, qué pasa en su familia, La ¿no? mayoría, yo creo. Entonces, ese es el problema, ¿no? Erradicar que la mayoría no percibe tanto. Quieren un cambio de gobierno, quieren solución, pero no les gusta informarse, ¿no? Por algún motivo, ¿no? Entonces, personas así que no llegan a informarse mucho, llegan a llamar su atención los anuncios, ¿no? A veces se dejan influenciar por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando tú ves en todo lado, mira, este candidato Por ejemplo, está en todo trajiste lado. los panfletitos, ¿no? ¿Nos pueden pasar eso? Me parece interesante Felicidades. cómo tú te estás proyectando su pantalla, su campaña. Marketing político. O sea, es súper interesante, mira, Marketing crédito tradicional, ágil ¿no? para casa propia. Panfleto. Eso es para llegar a otro tipo de gente, por ejemplo. Claro, obviamente. ¿Verdad? Es que Bolivia es un país muy diverso. Tienes muchos tipos de clases también. Clase media baja, media alta, alta. Entonces tienes que tener un script, ¿no?
para dirigirte a cada uno de ellos. Ajá. Y además depende mucho, igual, por ejemplo, los políticos antes utilizaban mucho la simbología para hacer a ver, digamos, hablando por ejemplo de fascismo, nazismo, todos estos tipos de ideologías de hace años, utilizaban mucho los logos para engrandecer al líder. Y de ahí nacen pues la esvástica y todo este tipo de logaritmo de logos que han empezado a utilizar para que la gente empiece en su subconsciente a adentrarse en la política, ¿no? Y a empezar a Y creer ahí en eso. ahí sí es cuando la gente sí empieza a identificarse, ¿no? Con esto precisamente, ¿no? Exactamente. De los Y símbolos. justamente eso es lo que hizo el MAS, con el MAS, ¿no? O sea, tú ves el MAS y ya sabes a qué se refiere, ¿no? Y su nombre también maneja lo que es movimiento del socialismo. Entonces es ese tipo de movimiento el que ha hecho que todo el mundo empiece a votar. Por ejemplo, a ver, en las regiones que menos dinero hay en Bolivia, por ejemplo, la política es lo que menos se estudia. Entonces es un poco absurdo llevarles política y decirles que voten por alguien cuando no están tan educados en política. Entonces lo que yo creo es que la gente también tiene que empezar a leer un poquito, no digo que mucho, ¿no? Y es lo que está pasando también actualmente. Conozco mucha gente que nunca hablaba de política y nada, y ahora lo hace. Para que puedan tomar una decisión certera, ¿no? Porque al final una democracia no existe si nadie está informado de los votantes. Y hay algo que yo estoy muy de acuerdo, que es que en la mayoría de los países no es obligatorio ir a votar. En la mayoría de países. Son muy pocos los países en los que se obliga a ir a votar. Entonces, ¿qué sucede? En esos países la gente que directamente se la suda quien gane, así porque dicen, no estoy informado, ninguno de ellos dos me gusta, están a elegir, como dicen, sobre un sándwich de mojo y un gran lavado. Entonces, simplemente no van a votar. Y es un gran número en la mayoría de países. En Estados Unidos ha rondado el 20%, si no me equivoco, en las últimas elecciones. Entonces, eso sería algo que se podría implantar igual en Bolivia, que es algo que me gustaría. Porque... ¿Aquí en Bolivia? Exactamente. ¿Y vos crees que eso no cambiaría muchísimo? Va a cambiar mucho el balotaje. Muchas cosas cambiarían si es Exactamente. que mucha gente no iría a votar. Exactamente. Sería muy manipulado el sistema No es que sería más manipulado, para porque las elecciones. lo que es manipulable es a partir del sistema democrático que se está utilizando. El que se está utilizando en Bolivia es un sistema que ya sí se ha demostrado que es posible hacer fraude en ese sistema, ya que se ha utilizado en varios países antes, que no me acuerdo muy bien qué países se han utilizado. Pero utilizamos el mismo sistema, y ese sistema sí demuestra que es fraudulento. Entonces, no tiene nada que ver con que la gente no vaya a votar porque sea más fraudulento. El fraude puede suceder de igual manera. Lo que yo creo es que no va a haber tanto político populista, porque el populismo es el que les incentiva y les obliga a ir a votar, que es lo que está sucediendo en las elecciones de este país durante 20 años. Les obligan a ir a votar, les obligan a sacar fotos de su balotaje, y ellos no están votando conscientemente. Uno tiene que ir a votar porque quiere, no sé, apoyar a un político, quiere hacer un cambio, y recién puede ir a votar. Y este es un tema muy profundo, ¿no? Porque... A ver, nosotros partimos de la idea de que la democracia todos tenemos que participar, todos tenemos que ir, pero también creo en la libertad, y también lo cree Jaime Dun. Alguna vez he escuchado con él algunos en vivos que hace en X. Él igual está de acuerdo con la idea de que la democracia sea totalmente libre, o sea, de que tú puedas decidir si ir a votar o no, si quieres ir a votar nulo, ok. Hay mucho bullying en las redes por la gente que quiere votar nulo o blanco y te obligan a votar por alguien porque... La pelea política actual es de eso, ¿no? De pelear contra el otro contrincante, bla, bla, bla. Pero no es necesario. Hay mucha gente que no quiere ir a votar. Por ejemplo, yo no sé, la Pri, ¿cómo piensas sobre eso? ¿Bajo qué términos vas a ¿Saben qué? Yo quería, emitir tu bueno, voto? pedirles una opinión y también yo dar la mía, ¿no? Acerca de esto. ¿Ustedes creen que, o sea, las redes sociales ha hecho que tal vez afecte en, por ejemplo, como dicen los jóvenes ahora ya no están tan informados acerca de política y demás? Bueno, a lo que yo sé, casi a nadie le interesa de que es como que yo escucho a mis amigos decir, no, ay, ¿por qué vas a votar? Ay, no se lo voy a preguntar a mi mamá, ¿sabes? O sea, de que... Y aparte que esa es cosas una así. pregunta que no me gusta mucho que te pregunten, ¿por quién vas a votar? Estás en el peluquero. ¿Y por quién vas a votar? Estás En en... el no sé, taxi. ¿Por qué no te gusta, bro? En el porque es una boludo. pregunta muy personal, o sea, es ¿Por algo qué que está en tu personal? cabeza. El Pero voto le por algo es mientes, pues. secreto, ¿no? Bueno, en el sentido tradicional, voto secreto. Ajá, exactamente, el voto ¿Y es por qué secreto. pero debería de ser un secreto eso, digamos? O sea, no sé. Es que tú puedes elegir libremente si quieres que lo sepan. Tú puedes hacer campaña política. Por ejemplo, en Estados Unidos la gente que usa las gorras de MAGA son políticamente abiertos que votan por Trump. Entonces, tú puedes decidir si quieres o no. La cosa es que no vengan y te digan, you're a MAGA voter, votas por MAGA, que no sé qué, y te tengan que sacar tu voto, ¿no? De la boca. Entonces, no me gusta mucho. Igual el problema está en que cuando tú dices un voto, por ejemplo,
aquí en la zona norte, ¿no? De Cochabamba, tú vienes y dices, ya, viva Lara, yo quiero votar por Lara, vienen y te basurean, ¿no? La gente. Entonces, también no solo es por respetar, ¿no? Sino también por cuidarte, ¿no? Porque muchas veces puedes caer bajo la presión social. La presión, Exactamente, en donde tú... Quizá a mí debes, me encantan las políticas de Lara. Y imagínate que estoy No lo acá con puro tutiste. ¿Y saben qué? O sea, yo me pregunto, imposible. ahora los políticos, digamos, se tiran por Twitter, ¿no? Así de que todo, y Sí. antes, ¿cómo era? O sea, que ¿cómo se tiraban hate? Por, Y no por los existía. periódicos y las noticias. Ajá, Cartita a por mano. paloma, digamos. Sí. Se Las llevaban noticias igual, un ¿no? pajarito La me tele, contó, la decía. tele, claro. Ajá. La tele. por la radio igual, La ¿no? radio, la llamadita la radio y- era clave antes. una Ajá. llamadita a tu programa favorito y no, sabes que no me En las radios era totalmente válido Era que full. tú llames a cualquier radio realidad, latinoamericana, por ejemplo, y sigue habiendo eso en realidad. digas lo que te dé la gana, ¿me entiendes? Sigue Exactamente. existiendo eso, no solo que ya no es tan popular, ¿no? Antes todo el mundo escuchaba la radio, porque es lo que había, ¿no? En cambio actualmente ya con tanto en medio difusivo, la televisión, el móvil, el TikTok, radio, ¿no? es- Exactamente, las distintas redes sociales. ¿Ustedes creen que desaparezca la radio, literal, en unos añitos más? Eso No, ha evolucionado. chao. La radio yo creo que evolucionó en lo que se está haciendo ahora, que digamos tú puedes producir en casa, tú puedes comprar todo tipo de Tus podcasts. cosas Sí. profesionales para producir en casa. Y eso está sucediendo por la revolución informática de ahora. Por ejemplo, antes tú para ser músico tenías que ir a una disquera, la disquera tenía sus equipos de $40,000, $50,000 y te grababan una canción profesional. Pero ahora tú puedes comprarte un equipo en casa y puedes salir como artista normal. Las redes Sí. sociales como Spotify te permiten publicar tu música, monetizar, bla, bla, bla. Y lo mismo está sucediendo con las radios. Entonces las radios se están moviendo a este ritmo que es en vivo en internet, Twitch, YouTube. Es que eso Hay radios en Twitch. Yo la verdad no Sí. uso Twitch, pero Pero es que esa es la esencia, yo creo, de cualquier empresa que quiera ¿Ustedes sobrevivir a la consumen Twitch? digitalización. Yo sí consumía mucho Twitch hace unos Tú- años. Antes igual. Cuando me gustaba el Hace unos gaming y años. todas esas Sí, cosas. sí, exacto. ahora ya no. No, ya no tanto. Porque es que siento que ha habido un bajón en Twitch, Sí, había un ¿verdad? bajón enorme. De consumidores. Ujú. En todo caso, siento que otra YouTube está entrando. De nuevo, O sea, sí. YouTube se mantiene. Se ¿eh? tiene Están que peleando reinventar. bien. Y lo bueno es que están evitando Se un tienen que monopolio. reinventar. Es que yo creo que la supervivencia de cualquier empresa, sobre todo tecnológica, tiene que ser la adaptabilidad, ¿no? O sea, tiene que adaptarse a los cambios, ¿no? No como le ha pasado a Blockbuster, ¿no? Que se O hizo a ganar Snapchat. la ganada con Netflix, ¿no? Oye, Entonces, yo cada- uso Snapchat está sobreviviendo. Sí. Snapchat está Yo sobreviviendo en tengo Estados Snapchat Unidos. Premium. Hay Snapchat Eso es Premium. cultural, me he dado cuenta recién hace unos meses, porque por ejemplo WhatsApp no utilizan mucho en Estados Unidos los jóvenes, utilizan Claro, Snapchat. sí, son Snapchat. Exactamente. Entonces nosotros estamos, y incluso el Facebook en Estados Unidos no se usa nada de Facebook, y aquí en Sudamérica todo el mundo tiene Facebook, todo el Los mundo lo papás, utiliza. digamos, todavía Exactamente. tienen. Y son los que más los utilizan los mayores, porque es Sí. lo que más se ha adaptado a su estilo de Exacto. publicar fotos. Marketplace, ¿no? Mi Ajá. papá ama Marketplace, por ejemplo. Ay, Es, igual. Es lo una único por lo que muy tengo buena Facebook. herramienta, sí, igual digo lo mismo, el Marketplace es Sí. lo único por lo que todos tienen Facebook, ¿En porque serio? es que no Sí. existe como tal un otro tipo de página donde la gente publique de verdad. Que quiere. Estaba viendo una, Y encuentras una, todo ahí. una Ajá. página que se está poniendo, bueno, es una app que se está poniendo en tendencia en Latinoamérica que se llama Puja, creo. Y literalmente es como un marketplace, pero es una app aparte donde vos, digamos, no sé, el celu lo pones en subasta y la gente puede pujar hasta que tenga un buen precio y tipo Algo como eBay, más o menos. interesante, pero algo más entendible para nosotros, ¿me entiendes? Algo Claro, súper exactamente. fácil, intuitivo, dinámico. Ujú. Me parece interesante que haya el sistema de puja. Eso debería implementarlo en Marketplace. No, yo creo que ahorita el boom son los lives de TikTok, digamos. Ah, también. En Suena verdad, muy cringe, chévere. ese es el problema. TikTok Sí, ha sí tenido una vendes con pegada eso, fuerte. pero ¿qué te No, importa? huevos, Te sí he juro. vendido, ganó 1.500. Claro, de has mi vendido. ropa usada. Has vendido ropa. Y todo me han comprado. Así eran trapos sucios, se vendió hasta 10 pesos y todo me han Oye, comprado. oye, No cuentes tu secreto, no te quemes ya. Ya te van a comprar. Yo no entiendo cómo las chicas especial compran cosas por lives y se ponen, pero... Yo no o sea, entiendo los que compran, digamos. No les da Es un miedo, o aspecto- sea, que te traigan algo. Es que es un Te aspecto pongas más y no te consumista. quedes. Es un Exacto. aspecto Es consumista. como comprar bien. del Temu. El Temu, por ejemplo, que no hay en Bolivia, o sea, estamos No entiendo qué es el aisladísimos. El Temu es una empresa china que te vende poleras, digamos, en $1, $2, gorras, todo. Y es una lotería, es como un bingo que tú compras 20 poleras y de las 25 son buenas y las otras las agarras y es plástico puro. Sí. Y ese sistema está ahorita en Europa
empujando fuertísimo. Apenas abres la aplicación, ya te dice, compra por $0, no sé cuántos ¿Será que en Estados productos. Unidos igual venden ropa así por live? No sé. Sí, bueno, No, sé. es que yo siento que es por la facilidad, porque estás botando en tu cama, te sale y, uy, estito, ya, paga, ya listo, Claro, no te exactamente, mueves, es como que capitalismo, estás ahí, consumismo. y listo. Entonces, Sí, yo sí. veo eso y digo, ¿qué onda? Y siempre son mujeres casi las que venden ropa. Yo nunca he visto un man vendiendo ropa. Una vez, creo. Ah, yo este fin de voy a vender ropita. Sí. De hombre, por si quieren. De una. Ya. ¿De dónde Sí. tienes vos ropa de hombre? Bueno, Usa más. Todos los chicos, a los exes que les hago sus chaquetas. Funciona. Yo creo que todo este sistema consumista funciona. Y aquí en Bolivia no estamos tan adaptados a este sistema de consumismo porque justamente nuestra economía está fundida. Más bien, yo creo que el boliviano es demasiado consumista. Sí. Sí, excesivo, o sea, es complicado. A ver, tú te vas a La Paz y allá todo el mercado paceño está adaptado para el consumista. Exactamente. Encuentras peluchitos de 5 bolivianos y más allá, el mismo peluchito, 10 bolivianos, más allá, 2 bolivianos, el mismo peluche. O sea, Exactamente. no, pero... y aparte, te encuentras una salchipapa de 10 pesos, después sale otra de 20, o sea, hay para todo bolsillo. La cosa es que gastes tu plata cuando Exactamente. salgas, ¿me entiendes? Está No, diseñado. no, pero para sabes, él tiene razón, porque en realidad en los últimos años ha ido bajando el consumo, el intercambio, ¿no? claro. de bienes y servicios, precisamente relacionado por el derrumbe económico que hemos tenido, ¿no? Ujú. Entonces, eso sí llega a afectar, ¿no? Directa o indirectamente, ¿no? La gente no deja de tener el sentimiento consumista, ¿no? Queremos seguir consumiendo, pero no da, ¿no? Porque los precios tienden a subir, los productos tienden a escasear, ¿no es cierto? Entonces, Se es está más diciendo que complicado. antes éramos más consumistas que ahora. No, o sea, el sentido consumista siempre Consumista está... compulsivo, pero ¿me entiendes? Claro, nos gusta comprar trapos en TikTok. Exacto. Cosas que, Pero no lo veamos no sé, algo que pan vas tampoco a comprar y como luego lo vas a botar, compulsivo. digamos, a tu casa. Porque, digamos, si nosotros ponemos de ejemplo el consumismo americano, por ejemplo, que se ha mudado a un consumismo tecnológico, que es de suscripción de todo es un SaaS, suscripción de Netflix, suscripción de Disney Plus, suscripción de ChatGPT, suscripción de Gemini, suscripción de Grok, tu verificación en Twitter o en X, tu YouTube Premium. Y ese consumismo es constante y mensual. Y aparte que la gente incluso se ha acostumbrado a cosas como poner en el baño, por ejemplo. Amazon ha implementado este tipo de consumismo que se te acaba tu papel, se te está acabando tu papel higiénico y un botón ahí que apretas y ya ordenas papel por Amazon, ¿entiendes? Exactamente. No mames. Ese consumismo tecnológico, digamos, es lo que nos falta. Si bien nosotros gastamos, tampoco gastamos tanto porque los suelos son bajos. Nosotros no compramos, por ejemplo, monitores. Además que así los de- bancos no nos dejan. Exactamente. Yo quisiera No ser nos dejan. consumista. Eso ya es una restricción. Correcto. No, pero a ver, tocando este punto bastante importante, ¿no? Yo creo que hay que analizar, ¿no? La perspectiva que tienen los candidatos respecto al cambio tecnológico, ¿no? Sí me gusta la porque- política de JP porque Velasco. sabemos que Exactamente. JP lo están vendiendo, ¿no? Como él va a venir a renovar, ¿no? Digamos, el ámbito tecnológico aquí en Bolivia va a revolucionar, ¿no? Ujú. Es lo que nos venden, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, yo creo que sería factible analizarlo ahora, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, lo Paco? que yo creo es que tampoco es tan complicado. El problema es que el Senado ha estado bloqueando, por ejemplo, Starlink, todos estos. Dios sabrá por qué el Senado bloquea algo tan boludo. Supongo que para monopolizar con su satélite. Bueno, no es ningún secreto, es más ideológico, Ajá, ¿no? claro, el bloqueo es más ideológico, o sea, lo bloquean Claro. desde el Senado boludeces, no dejan entrar ni Mercado Libre, ni Starlink, todo este tipo de empresas consumistas y multinacionales, y sin embargo dejan entrar otras empresas de que nombrarlas ahorita mejor. Como no. taquianos. Exactamente, las dejan entrar como con un filtro, o sea, no les dejan entrar a todos, sino al que ellos quieren que entre. Y ahí es que nos habla de corrupción, porque bajo la mesa están pagando para que se apruebe tal. Y Elon Musk no va a pagar para que se apruebe Starlink en Bolivia, y le suba los huevos, porque no es un mercado tampoco que le vaya a salir muy fructuoso ahora mismo, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que JP sí puede hacerlo desde la Cámara de Senadores que se presente, porque lo que yo creo es que la Cámara de Senadores es la que más va a gobernar durante estos 5 años. No En creo- realidad siempre ha sido así. Exactamente, pero han Siempre el tenido Congreso- mayoría. Solamente que ahora no Congresos- se van a dormir y... Claro, pero siempre han tenido mayoría en el Senado, los del MAS. Por eso han podido Sí, ese gobernar es un como hecho les ha dado la insólito, gana. ¿no? Porque en realidad ningún partido en la historia ha tenido mayoría en el Congreso. Es el Ajá. partido más grande y poderoso que ha existido en la historia de Bolivia, ¿no? Ha tenido la facilidad de aprobar y manejar, digamos, la política interna en Bolivia a su antojo, ¿no? Exactamente. Claro. Y ahora como está más Está fragmentado, muy divididor. tenemos una dependencia más grande en el Senado y que el Senado apruebe todo lo que sea correcto, que ellos lo van a decidir en la Y Asamblea, aquí ¿no? creo que se puede reflejar una situación bastante parecida a la que tú estabas mencionando al principio, ¿no? Con el gobierno de la UDP. Porque, a ver, recapitulando qué es lo que ha pasado en esos años, en el 82, con la vuelta a la democracia, el ingreso de
de Hernán Siles Suazo a la presidencia, ¿no? Ya Bolivia atravesaba, ¿no?, un periodo inflacionario bastante fuerte, entonces le entró con el mismo compromiso, ¿no? 100 días soluciona la economía, ¿no? Pero sus medidas, sus políticas, sus propuestas no fueron aprobadas nunca por el Congreso. Entonces, mucha gente atribuye la inflación al mal manejo de Hernán Siles Suazo, con en realidad el mismo Congreso, ¿no?, que estaba totalmente fragmentado, no aprobaba sus créditos, no aprobaba sus políticas, ha sido ampliamente saboteado, ¿no? Entonces, mientras había una disputa interna en la Asamblea, el país le estaba pasando mal, la inflación empezaba a escalar, la inflación se convertía en algo tan galopante que llegaba a afectar realmente a todos en general, no solo ya a los sectores vulnerables, ¿no?, sino realmente a todos, ¿no? Y ahí es donde Bolivia empezó a tocar fondo, ¿no?, y a obtener las cifras más altas en su historia respecto a los datos inflacionarios. Claro. Claro. Y aparte ¿Y vos dices que eso pero se va a replicar ahora? Bueno, Muy hay difícil. una gran posibilidad, no el proceso inflacionario, ¿no?, pero sí la disputa interna en la Asamblea, porque Exactamente. queramos o no, hay una división, ¿no? Hay una guerra de egos, ¿no? Ahora mismo hemos visto cómo Samuel, por ejemplo, que tiene una bancada, ¿no?, tiene un espacio, tiene espacio en el Congreso, en la Asamblea, perdón. Entonces, no está de acuerdo con las políticas de Tuto, y a lo mejor es algo que creo que debemos de temer, ¿no? Que si, por ejemplo, entra Tuto, que lo que hemos estado percibiendo, que tanto PDC como Alianza Unidad han estado teniendo una estrecha relación, ¿no? Ujú. Pongo, por ejemplo, el asesor económico de Alianza Unidad era Gabriel Espinosa, ¿no?, un economista. Y resulta que, bueno, ahora para la segunda vuelta se volvió el asesor económico del PDC. Entonces nos damos cuenta desde ahí. Ya ahora estos últimos días, ayer nos enteramos que también Lupo, José Luis También. Lupo, también va a ser parte Va a del ser equipo parte. del PDC, Ajá. ¿no es cierto? Entonces tiene una relación, y ahora si Tuto llega a ganar, Le ¿qué van nos a- garantiza que ellos no se pongan de acuerdo, ¿no? Porque en el Eso debate está- pueden decir, te voy a eso está- apoyar, Es ¿no? lo pero mismo que pensaba. En el debate se dicen, te voy a apoyar, pero La el realidad momento puede no ser va a ser diferente, así, sí, sí, sí. exactamente. Sí, es Llega el que momento, no creo pasa que el pase. tiempo y van cambiando tu forma de pensar. Por ejemplo, nunca quizá pensó nuestro querido amigo El Levito a que se pelee con su ministro de Economía, que ha sido después el presidente. Ujú. Ahora son pues enemigos. Claro, justamente esa fragmentación en el Senado que ha Exacto. sucedido estos 5 años ha sido que el Senado directamente no apruebe nada, o sea, no había una pelea Es dentro. una y- situación reflejada con la de los años 80 con el gobierno del UDP, porque Ujú. igual a Lucho Arce no es por defenderlo, pero, Exactamente, siempre hay pero, que decir, porque hay gente ajá, que... sí, no es que quiero defenderlo, ¿no? Y estás en la misma lineamiento al parecer, Ujú. ¿no? Pero se lo ha saboteado igualmente a Lucho Arce, Claro. con los créditos y con muchos factores, ¿no? Entonces ha sido ampliamente saboteado, ¿no? Eso ha ayudado a que la misma crisis eh, social en realidad genere estos conflictos Lo peor económicos. lo peor de los 15 años del MAS se lo ha llevado el actual presidente, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, O lo sea, se ha peor. llevado a la eclosión, Los es como platos que la eclosión, la Sí. receta final se complementó y ¡pum! Explotó. Y por eso estamos como estamos ahora. Eso ya era, digamos, algo que se venía a venir, ¿no? Desde hace años ya los Claro, economistas advertíamos, ¿no? Que en realidad Bolivia era una burbuja que en cualquier momento iba a Claro. explotar. Eso creo que todos se dan cuenta. Claro, Todos, claro. todos. Todo. Es que es una receta típica en cualquier país. Cuando tú tienes muchos créditos y mucho déficit fiscal, es inevitable que tú llegues ahí. Es inevitable que No. llegues a una inflación económica. Y el otro problema grande es que Bolivia pertenece al grupo de países que son dependientes de sus recursos naturales, como Arabia Ujú, Saudita. claro. Entonces, cuando sus recursos naturales no responden respecto al precio internacional, respecto a la cantidad de reservas, tendemos a caer porque tenemos esa dependencia, ¿no? Si caen las reservas del gas, caemos nosotros, ¿no? A diferencia de otros países, de las grandes potencias que no tienen una gran dependencia de sus recursos naturales, por lo tanto pueden sobrellevar, ¿no? Pueden sobrevivir en situaciones de recesión económica. Ujú. Como para dar un ejemplo, digamos, grande sobre esto que está sucediendo, por ejemplo, es Estados Unidos, que por ejemplo hace unos 100 años Estados Unidos fabricaba muchas cosas, fabricaba alimentos enlatados, fabricaba ropa, fabricaba automóviles, sus automóviles eran los mejores del mundo, refrigeradores, televisores, tenía una gran industria. Y lo que sucedió cuando China empezó a levantarse en 1970 fue que todas estas industrias se fueron mudando a China. Entonces Estados Unidos dejó de tener este ingreso durante tantos años, lo que los ha llevado a la crisis actual que tienen igual en Estados Unidos, que no producen nada. Nadie compra productos americanos, nadie importa productos americanos. Y los productos que se fabrican, o sea, que son americanos, se fabrican en China.
Entonces ahí sacan impuestos los chinos y siguen ganando dinero y ingresos y por eso la economía china también ha crecido tanto. Porque ahora China ya no depende ni sus recursos Hablando de eso, naturales. justamente de China, eh, yo si fuese presidente, hay una de las cosas que yo haría, mira, la manufactura boliviana, que lo hablo con todos. Ujú. Es barata, es buena, el boliviano Ha mejorado trabajador, mucho. Pero no es tan barata como yo. como en China, claro. Exactamente. Pero nunca fue tan barato como la Ahí China. está el problema, ¿no? Porque Y me igual entiendes, o sea, el boliviano en España, Estados Unidos, Es que igual, en digamos- Argentina es muy valorado. pero eso es la mano de obra, no es Exacto. la manufactura. Industrializar nuestra mano de obra. Ah, Sería claro. interesante. El problema que está teniendo actual en Bolivia es que la gente que tiene la capacidad de generar industrias, porque no todos podemos generar industrias, nosotros somos muy jóvenes, no tenemos ese capital. Estas personas que tienen todo ese capital no están generando industrias y no están generando trabajo. Y por eso mismo dependemos demasiado del Estado. Hay 600.000 trabajos estatales. Y eso no va a disminuir porque no hay dónde llevarlos cuando se los despida. ¿Entiendes? No hay una forma de derivar para Claro. que hayan fábricas. Ajá. Entonces en Bolivia no manufacturamos muchas cosas y las empresas que manufacturan pelean muy jodido contra la empresa china porque la empresa china te vende muy barato y también tienen muy buenos productos. La empresa china tampoco es que sea malo. Por ejemplo, una empresa china, Shein, ¿verdad? Sí. Sí. Contra una empresa textilera de Bolivia. Ujú. Precios parecidos. Una Acabados polera parecidos. Shein cuesta 70 bolivianos, 100 Ujú. bolivianos, y una polera fabricada en Bolivia, Es que ellos 200. aplican de gran 100. manera el concepto de economía de escala, ¿no? A mayor producción, menor costo, ¿no? Entonces, Claro. cuando ellos pueden producir con una amplia masa, ¿no? Pueden darse el lujo de poner precios bajísimos, ¿no? Es algo con lo que no podemos competir ahora, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, la forma de competir contra ello no viene en lo económico, sino viene en lo ideológico. Digamos, el nacionalismo, por ejemplo, que está impulsando mucho en Estados Unidos, está impulsando en El Salvador, en Argentina, en Italia. Este nacionalismo, ¿qué te dice? Que consumas lo que tienes en tu país y que aparte el país no va a fomentar que ingresen productos que atenten contra la economía del país, que sean muy económicos y aparte con explotación laboral, como sucede en estos países como China. En Bolivia se puede dar muy buenas capacidades laborales, buenos sueldos y buena fábrica, pero la gente también tiene que estar dispuesta a gastar en esos productos. Entonces uno tiene que estar dispuesto, o sea, tiene que ser nacionalista de verdad y decir, ok, Exacto. Es el problema quiero boliviano. comprar. Es el problema boliviano. Siempre prefiere Lo de extranjero, claro, pero esa ideología igual la han implantado en los gobiernos anteriores, los que más han estado aliados, ya sea de China o Estados Unidos, que son la misma mierda. A ambos les han metido este ideal de que compren del exterior, importen desde el exterior. En cambio, los productos nacionales nunca han podido competir, nunca han Y ahora, podido pero generar metiendo las políticas de Tuto, que bueno, me encanta, pero inyectar capital extranjero. Nos vamos a seguir metiendo en ese mambo de seguir consumiendo cosas de afuera, ¿me entiendes? Y cuando nuestro producto se vuelve valorado por nosotros mismos. por nosotros mismos, Ujú, exactamente. cuando- Si nosotros no valoramos el Ujú. producto no tiene el valor que dice que tiene. Yo creo que lo mejor es que otros países nos enseñen cómo hacer las cosas realmente bien, las empecemos a hacer realmente bien y luego seamos realmente Team Bolivia. ¿me entiendes? Exactamente. Team Bolivia. Yo creo que eso va a mejorar mucho con la juventud actual, porque la juventud actual tiene mucha inteligencia, hay gente Claro. muy inteligente, gente con estudios y No. sin estudios. Pero a ver, mira, las iniciativas siempre han estado históricamente en Bolivia, ¿no? Tampoco voy a hablar de los 200 años, ¿no? De Claro. innovación, pero yo diría los últimos 50 años Bolivia ha aumentado mucho respecto a la capacidad innovativa, ¿no? Pero el problema radica en cuál es tu situación, en qué entorno tú quieres empezar a innovar o a emprender, ¿no es cierto? Ujú. Yo creo que ese es el mayor problema a tratar para poder mejorar nuestra situación industrial, ¿no es cierto? Porque ya podemos tener buenas ideas. Todo. Hay muchos jóvenes, tú mismo, Alex, ¿no? Tú eres una persona que ha fundado una empresa, ¿no? Que es considerada una startup, digamos, para mí, ¿no? Entonces, personas como vos, jóvenes como vos, que van innovando, ¿no es cierto? Existen, ¿no? Pero las condiciones son las que tienen que mejorar primero. Primero estabilizaremos la política, la economía, y luego recién podemos pensar en mejorar, digamos, en proyectar, en crear un proyecto país para poder implementar, digamos, la marca regional y ahí recién poder consumir lo nuestro, ¿no es cierto? Porque no es tanto En sociológico. ese aspecto, digamos, quisiera yo entender cuáles son las políticas que se maneja para producción, por ejemplo, en Argentina, que el audiovisual, el cine es una industria en Argentina, es un país hermano, y aquí en Bolivia no.
tenemos buenos actores, tenemos buenos productores, buenos cineastas. Incluso siento que somos mejores a veces en algunas cosas, pero Argentina se ha vuelto una industria Es de que cuanta necesitas música, capital. cine. ¿Sabes? Hay gente que invierte mucho capital en la industria argentina justamente para el cine. En Bolivia se lo hacía, el 2002 fue un auge del cine boliviano que teníamos capacidad de grabar buenas cosas, de hacer buen contenido. Pero eso se fue acabando con todo el gobierno del MAS, los impedimentos, bla, bla, y muchos impuestos, Exacto. todo estos contenidos. Yo creo que es tal vez un poco cuestión de perspectiva, ¿no? Pero yo veo desde el lado, me encanta el ejemplo de China, ¿no? Porque, a ver, en China cómo hacen, ¿no? Bajo su modelo socialista que tanto odian, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, que el gobierno trabaja para las empresas, en China las empresas trabajan para el Estado subvenciona a las empresas, es algo, digamos, es una política muy fuerte, ¿no? Que apoyan a las empresas, no las estrangulan con impuestos, ¿no es cierto? Sino las incentivan a que innoven, ¿no? Entonces es un gran impulso que se ve reflejado en su misma economía. Es algo parecido que podríamos hacer aquí, digamos, nosotros incentivar y no poner más impuestos, digamos, a las empresas nacionales, no dar facilidades a algunas Pero es empresas que justamente extranjeras. por eso Bolivia debe ser uno de los países donde más se va de impuestos. No. Hay mucho comercio informal en realidad. Exactamente, es ese problema. La informalidad es lo ajá. que nos está asfixiando, ¿no? Lo que yo creo es que en Bolivia tenemos que incentivar la formalidad. Para que tenemos que aprender a ser formales. Exactamente, Pues tenemos que porque acostumbrar a pagar impuestos. exactamente, pero tampoco es malo. Si la gente no paga impuestos, que prácticamente es el 15% del país, prácticamente no se recauda nada de impuestos. Y toda esa recaudación, la gente que paga los impuestos se siente marginada. ¿Por qué? Por ejemplo, digamos que tú pagas muchos impuestos de tu empresa y ves que esos impuestos se redirigen hacia otros lugares, hacia pueblos, bla, bla, que no digo que esté mal, pero tú ves las obras ahí, ves los movimientos ahí. Luego en tu casa tú estás, entra un ladrón, llamas a la policía y la policía no No llega hay. ni en 2 ni en 3 horas. Exacto. Entonces, ¿para qué tú estás aportando a los impuestos? ¿Entiendes? Y eso genera un duelo entre lo que es la gente que paga impuestos y los informales, con los que venden en la calle. Por ejemplo, yo tengo un negocio, pago un alquiler, pago mis impuestos y si no los pago viene una empresa y me la cierra, vienen los impuestos y me la cierra. Claro. Y luego vienen los informales y se asientan en mi acera y esos informales no pagan impuestos y aparte que están vendiendo, o sea, está ahí mucha gente. Y eso es lo que nos genera este tipo de duelo mental, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es incentivar que la gente pague impuestos, porque tampoco ¿Y cuál sería un camino, digamos, para incentivar para esta gente que no quiere pagar impuestos? dar beneficios, tienes que dar beneficios para la gente que aporta, que tengan mejor jubilación, que tú tengas una jubilación digna, porque hoy en día en Bolivia las jubilaciones son de las peores de todos los países. A ver, nuestros padres pueden haber estado aportando 30, 40 años y luego su jubilación es una mierda. Entonces, lo que pasa es ese mismo duelo. Entonces, yo como joven digo, ¿para qué voy a pagar impuestos si mi jubilación va a ser una mierda? Mejor me lo meto bajo el No, pero colchón. los impuestos no van precisamente, digamos, al sector pensionario, ¿no? Sino, Claro, pero- creo que más que nada lo que se tiene que mejorar es el sistema tributario, porque tiene mucho estancamiento, ¿no? El sistema es bastante pésimo, de los peores que hay en la región y en el mundo en general, ¿no es cierto? Entonces va más reflejado en eso. Y una de las propuestas que creo que tiene Tuto, ¿no es cierto? Va orientado a eso, ¿no? No solo bajemos e igualemos los impuestos, bajemos el IVA del 13 al 10 e igualar todos los impuestos al 10%, ¿no? En teoría es un incentivo, ¿no? En teoría, pero lo que se tiene que mejorar igual es el sistema digital, ¿no? Porque igual existen muchos problemas. Los mayores problemas que existen al momento de pagar impuestos es que hay muchos errores respecto a los mismos llenados de los formularios, ¿no? Cosa que, un aspecto tan trivial que llega a molestar, ¿no? Las personas, razón por las cuales no llegan a hacerlo correctamente y para eso de ahí pero llegan las multas. necesitamos personas mucho mejor capacitadas para que la gente que trabaja en impuestos no te dé mil vueltas, ¿me entiendes? Y pues Ese es un- ese tu aporte, Ese es otro problema. ese tu aporte realmente valga la pena, no, como dices, no te estén mamando tu Por- plata. El problema aquí en O Bolivia en porque has general, actuado mal una no solo con los factura. impuestos, Por ejemplo, sino... te equivocas, digamos, en un numerito, Ajá. ya es multa, ese tipo de cosas. Exactamente, Que exactamente. hasta Es que pareciera la nos burocracia quieren en el estafar país con su es burocracia, ¿me es entiendes? igual, la burocracia en el país es un estrangulamiento, ¿no? Es realmente terrible, un sistema netamente pobre, ¿no? Pobrísimo, paupérrimo, ¿no? Entonces, ese es uno de los mayores problemas que se tiene en el sistema tributario nacional. Digamos que tú vas a ser presidente, ya, ¿me entiendes? Este domingo y este noviembre va a empezar a trabajar. Ujú. Aunque tú dices, desde el día uno voy a empezar a trabajar, ¿verdad? Al año, ¿ustedes cómo lo proyectan? ¿Creen que hasta el año, hasta el 2026, hasta el 1 de enero, ya haya un cambio donde nosotros realmente lo podamos sentir?
o todavía no? ¿O No todavía creo vamos que a estar sea ahí? tan rápido, especialmente cuando tú quieres que algo suba, y esto está en las finanzas, tiene que bajar para subir. Generalmente el austerismo, por ejemplo, que se está haciendo en Argentina ha provocado eso, que su economía tenga un bajón para que vuelva a subir, porque justamente tienen que corregir el déficit fiscal. Entonces, cuando tú corriges un déficit fiscal, por ¿Eso ejemplo, cuánto tiempo nos va a llevar? Depende El de Doria qué. Medina decía 100 días. no, No. esa era demagogia pura. A ver, mira, yo puedo poner, por ejemplo, digamos, retomando la historia hace rato de los años 80, en el 85 cuando ingresa Paz Estenssoro, no tenían mucho tiempo de actuar, entonces ellos lo que deciden hacer es precisamente la austeridad, ¿no? La Claro. llamada terapia de shock, ¿no? De una vez cortar todo, como ahora Milei Claro, como Milei lo está lo haciendo. llama la motosierra, ¿no? En Bolivia, pero fue aún peor, ¿no? Porque allá en los años 80 significó un despido masivo del sector obrero, sobre todo del sector minero, Ujú. y una serie de políticas bastante duras y rígidas que provocó el descontento nacional porque toda la gente salió a reclamar, ¿no? Entonces era una época bastante terrible, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de perspectiva, ¿no? Porque por un lado puede haber, hay economistas que dicen no es necesario, hay otros que son más rígidos y dicen sí es necesario terapia de shock, Exactamente. porque la economía tiene que bajar un poco, como tú dices, Exacto. para luego retomar el camino de antes, ¿no? Ujú. Estabilizar la economía en Estabilizar. general. Ajá. Entonces, todo va a depender también de la asamblea, lo que hemos hablado en un principio, ¿no? Ujú. Porque ahora Tuto puede decir ya, yo voy a solicitar unos créditos. Él planea alrededor de 12.000 millones de dólares para subsanar, ¿no? Es un plan de salvataje económico. ¿Estás de acuerdo? Inyectar, ¿Estás de ¿verdad? acuerdo El con los capital. 12.000 Yo millones? estábamos hablando con Faco y él dice que no está de acuerdo con Ujú. eso. ¿No estás de acuerdo? ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque es el 25% del PIB y hacerte un préstamo en 5 años del 25% del PIB, que es duplicar la deuda actual de 13.000 millones, la vamos a subir a cerca de un 60% del PIB la deuda adquiriendo ese préstamo. Y ese préstamo lo vamos a tener que pagar nosotros en un futuro como sociedad. Lo que va a generar que también es que haya mucha corrupción con ese préstamo. De ese préstamo sí o sí va a haber una fuga también de capital, como le ha sucedido también a Macri. Macri en Argentina se prestó 70.000 millones de dólares y agarró el peso argentino en 300 al dólar, y cuando dejó su gobierno el peso argentino estaba a 500 y era una bomba de tiempo con el tiempo. Y por ejemplo, la gente pone de ejemplo, por ejemplo, Milei, que se ha prestado 20.000 millones, pero Milei se ha prestado esos 20.000 millones porque estaba obligado a evitar el default. Entonces, para agarrar los 20.000 millones, para mejorar un poco las reservas y también pagar la deuda que le estaban exigiendo. Entonces, en Bolivia, si nosotros nos prestamos esos 12.000 millones, sí, Tuto puede tener los mejores 5 años, pueden durar unos 7 años el dinero, y luego el dinero lo vamos a tener que pagar. Así sea el interés bajo, igual lo vamos a tener que pagar. Y me parece que es demasiado dinero, Ya. es demasiado Pero dinero el que si se es que quiere dar. realmente el boliviano, con su trabajo, con sus ideas, en esos 5 años de gestión del tuto, ¿verdad? Claro, sería de Realmente lujo, es el mejor cambia su pronóstico que mindset. podríamos tener, pero Cambiamos- Bolivia es un país cambiamos muy todos. complejo, es muy, muy complejo. Muy diverso en cuanto a pensamiento, obvio. Exactamente. Pero Yo aparte anticipo corrupción. que Tuto va a salir con mala imagen por las medidas que va a tomar. Si es que entra a la presidencia Posiblemente. hipotéticamente. posiblemente. Sí, totalmente. Pero es que ese es el problema. ¿Cuándo el boliviano se va a poner la mano al pecho y va a decir, voy a meterle trabajo por mi país, por mi familia, el futuro de mis hijos y de los que vengan? Es que no es ¿entiendes? tan simple, ¿no? Realmente la Como mayoría de la tener la gente igual intención. lo hace. Es Por que eso- sí, si es que realmente todos nos pondríamos a trabajar, pero de verdad, a sacarnos la mierda, del 100% invertir 90%, pues ayudaríamos a esa deuda que obviamente nos vamos a hacer, no queda de otra. Yo creo que Ah, hasta pero menos aprender a- deuda se aprender puede a lograr lo manejarla. mismo. Yo creo que con No, menos claro. deuda se puede lograr muy, muy buenos resultados también. Industrializar todo, ¿me entiendes? Todo, volvernos unos capos industrializando todo lo que hagamos. Claro, Es que créeme, se puede. claro, Se puede hacer, se obviamente. puede multiplicar por el interés compuesto y es que si es que gana, no sé, aumentar incluso nuestro PIB, ¿me entiendes? Duplicarlo, triplicarlo. Claro, se se puede en puede. 5 años y depende de nosotros, depende de todos nosotros, en especial como dices, Joaco, de los jóvenes, que Exactamente. cambiamos nuestra forma de pensar. Bueno, yo sigo pensando, ¿no? De que las personas individualmente Ujú. no pueden hacer mucho cambio, ante, exacto. ante las condiciones en las cuales estamos viviendo, ¿no? Necesitamos sí o sí, digamos, una estrategia nacional Claro, para poder Te- recién mejorar. te dan pero la estrategia, ¿verdad? Te dan las facilidades
Y si aún así, Deberían. tú vas a ver No lo que hacen. no lo van a hacer, que no van a trabajar como se debe, que Es vamos que- a seguir siendo... Claro, es que ese es el problema. flojitos, La digamos. corrupción no la vas a poder eliminar de un sopapo, de un puñete, no la vas a poder eliminar. La corrupción de este país es tan alta, está infestado en todas las empresas nacionales, en todos los servidores públicos, que es muy difícil que de un sopapo quites sea, toda la corrupción. Me están diciendo todos que todas, literalmente todas las Es que empresas eso fue lo que también le pasó a son Macri. corruptas en algún punto. Claro, Todas. es que Macri quería hacer ese cambio y Macri no aseguró un gobierno de 10, 15 años para lograr que se elimine la corrupción. Después de Macri volvió el kirchnerismo en Argentina y con ello también volvió toda la corrupción. Y eso hizo que la inflación se multiplicara aún más. Milei ha agarrado el dólar, el peso argentino a 1.100 pesos. O sea, y Macri lo dejó en 500. Alberto lo agarró en 500 y lo subió a 1.100. Eso quiere decir que el préstamo como tal no te va a garantizar que soluciones el país. La solución tiene que ser a muy largo plazo, que es No, lo que quiere hacer pero un Milei. préstamo no te va a bajar pues el tipo de cambio, ¿no? Claro, no te lo va a No va a bajar, hacer no eso. te lo va a bajar el tipo de cambio. El tipo de cambio. Muchos bolivianos depende del tipo. Todos, ¿no? En realidad todos nos afecta que ahora básicamente es el doble. El dólar blue, pero a ver. ¿Ustedes cómo propondrían internamente en Bolivia crearnos un sistema donde podamos subsistir con esta rigidez que tenemos, ¿me entiendes? Aunque nos prestemos plata. Hay un problema con los dólares, obviamente, pero que nosotros nos adaptemos a eso, ¿me entiendes? Poniendo un poquito más de nosotros, de nuestro esfuerzo como bolivianos. Claro, lo que le digo, Esa política, insertarla en el todos. cepo tiene que ser libre, por ejemplo. Sí, entiendo que el cepo tiene que ser libre, pero también hay que garantizar que van a ingresar dólares, porque si tú habilitas el cepo y los dólares no están ingresando, igual va a seguir subiendo, porque no hay dólares, entonces por cada dólar la demanda aumenta. Exactamente. la En oferta ese baja. contexto, a ver, tú todo lo que propone, digamos, es implementar el bolsín. Otro de los mecanismos utilizados en los años 80 para combatir la inflación en el decreto supremo 21060, ¿no? El bolsín consiste en liberar el anclaje del tipo de cambio. Entonces, cuando se libera el tipo de cambio, podemos obtener el valor real del dólar. Entonces, tal cual como está ahora el mercado negro, el dólar blue, ¿no es cierto? Entonces, podemos obtener el valor real. Pero, ¿qué pasa cuando, como tú dices, cuando lo liberas, si no tenemos el respaldo suficiente, los dólares en el sistema financiero no va a ayudar, digamos, a equilibrar el tipo de cambio, simplemente va a seguir fluctuando, va a seguir oscilando o aumentando, ¿no? Que es algo temido, ¿no? Y más que nada en esta situación que estamos en una situación bastante preocupante, ¿no? Porque Bolivia en estas últimas semanas está entrando a la temible estanflación, en donde estamos al mismo tiempo con una recesión económica e inflación. No estamos creciendo. El crecimiento económico en el PBI han debido escuchar, ¿no es cierto?, que va a ser negativa en los próximos años. Desde ya, Exacto. a partir del tercer trimestre, donde se registra un crecimiento económico negativo, ya es considerado una estanflación, ¿no es cierto? Entonces, ante esa situación nos vemos reflejado en un dilema, ¿no? En donde, ¿qué debemos hacer, ¿no es cierto?, entre cortar todo y que haya impacto social, ¿no es cierto?, o ver qué más podemos hacer, ¿no? Es una situación bastante complicada que no se lo puede dejar a la ligera, ¿no es cierto? Cualquier política que vaya a tomar un presidente al ingresar el 8 de noviembre tiene que ser fríamente pensada, ¿no? No puede ser tomada así con la ligereza que se han Yo estado creo tomando. que con cualquier determinación que haya, pues todos los bolivianos vamos a ser afectados. Ahora, Vamos a sí, sentirlo. sí, algo- Obvio que Todos. tenemos que ser afectados. Algo fuerte que podría Sería pasar. triste que pucha, se levanten movimientos sociales. Porque Y va a pasar, porque no están va a pasar. felices, ¿me entiendes? Es que justamente los movimientos sociales parten porque les encanta reclamar de todo, no Exacto. pueden... Es que ese es un problema. Imagínate Tenemos que que vos, Paco, trabajar tengas un grupo de todos. personas que estén netamente en contra de todo lo que estamos diciendo y simplemente por ganas de joder, pues no Exactamente. te dejen que pensar sucede bien. en todo el no mundo. te dejen ordenar bien la casa, como dice tú. No, pero es que hay que ponernos un poco en su lugar, imagínate, ¿no? ¿Qué pasa si quitamos la subvención al combustible, ¿no? Ya es una situación que se ha llevado a cabo en Ecuador, ahora último, ¿no? En donde, y eso que de Ya ellos están solo era al Las diésel. protestas judías. Aquí va a ser al gas, a la gasolina, gasolina. al diésel, o sea, aquí va a ser Básicamente se peor. doblaría, ¿verdad? El Ajá. precio.
¿Y la qué es lo que gasolina, pasa? y pues Todos están sabemos las que si el harinas precio de la dos. gasolina sube, va a subir Todo. todo. Entonces, Todo, ¿qué todo. pasa cuando tus 100 bolivianos ya no te van a alcanzar para lo mismo, ¿no es cierto? La gente no sabe qué hacer. No, o sea, Pero no sienten que de alguna forma sí ha subido todo al doble. Claro, obviamente sigue Y el subiendo, pero estamos boliviano se ha hablando de que acostumbrado. va a subir al doble de lo que está ahora. Si es que liberan todo esto de los hidrocarburos, también van a duplicar. Y si los sueldos no suben, ahí sí que se vamos a estar bien jodidos. Porque los sueldos tienen que, no te Exacto. digo por decreto, porque el sueldo mínimo es una basura. Te digo por como propios bolivianos que empezamos a generar más, Ujú. subir los sueldos, que Claro. los empleados puedan gastar más dinero, porque al final Exactamente. ese es No, el consumismo. lo que a tiene eso, que a eso subir me es refiero, exacto, a eso me refiero con ponerse la mano al pecho como bolivianos todos. Digamos yo, qué sé yo, le pago a alguien 200 bolivianos, pues gasolinazo, 400 bolivianos, ¿me entiendes? Ya, así, es fan, que fan. no funciona así. Y mira, puedes subir el valor nominal del sueldo, pero el valor real no va a subir. Exactamente. Ese es el problema. Por eso ¿Sabes? tiene que subir Es que ese es el natural. problema que igual ha estado pasando con el Banco Central, ¿no? No puedes imprimir dinero así nomás. Es la paradoja, ¿no? De Claro, imprimir más dinero. entiendo Lo eso. mismo va con el Obviamente, sueldo. eso que te digo, que sea que tenga un proceso, ¿me entiendes? Que no Gradual. sea así de one. Claro. ¿me entiendes? Mm. Que tenga un proceso. Ese es otro, digamos, En de años. los Claro, y dilemas. aparte que tiene que En ser, años. tiene que tener naturalidad. Claro, la exacto. impuestación, el sueldo mínimo cuando lo suben por decreto, todo igual inflaciona, entonces tu capacidad adquisitiva sigue siendo la misma, no estás ganando más. Tiene que ser porque Todo se las va a nivelar. empresas están generando más, las empresas le pagan más a sus profesionales y la demanda de profesionales aumenta. Y así todos podemos conseguir trabajo Y sería y chingón ganar que más. que nuestro boliviano valga más en el mercado internacional. Claro, al menos que se mantenga, que no... O que se mantenga, Porque ahorita que ya está- bajarlo a 7 Que se avalúe, ¿no? imposible. Respecto a las divisas. Eso Ajá, sería lo exactamente. ideal, pero es un camino bastante lejano. ¿Cuántas gorras tienes en stock? 2 docenas. 2 docenas. Tenemos 24 gorras y son gorras de la Priri, ¿me entienden? Además tiene gamuzado, son gorras hechas literalmente pensadas para la exclusividad, entonces tienen 24 oportunidades de comprar estas gorras, pues yo igual ya tengo una y pues no se va a volver a repetir, ¿me entienden? Quizá Sí. ella se va a volver famosa de aquí a 2 años, más famosa. Y van a Y decir, he pues, comprado su esto va a gorra, valer sus primeras gorras. 1000, 2000. Claro, va a tener más valor. Exacto. Así Ajá. como, no sé, la ropa de diseñador. Exacto, es Gucci, una inversión Prada, ahorita y ya después eso se triplica, se triplica. Exacto, Es lo lindo del chicos. interés compuesto y aplica para todo. Así que sigan a la página en Instagram, prayerpay.bo. Gracias. Link en la descripción. Link en la descripción. Es Lo que más la probable es realidad que que la hagan. percibimos aquí en el eje metropolitano es diferente a la realidad que se percibe en los sectores alejados, ¿no? Entonces, lo que ha llevado al éxito de PDC es el voto popular, algo que no se le ha tomado en cuenta Pero en su primera también ocasión con puede el ser MAS. popular de derecha también. También puede ser popular de derecha. Y también hay No, bastante es que voto. eso es diferente al populismo que al popular. Claro, pero lo que está haciendo Rodrigo Paz es populismo más centrado a la izquierda, que está yéndose a los sectores marginados, como siempre ha hecho a la izquierda. Se centra en los sectores vulnerables, pero sus políticas no son de izquierda. Claro, porque son centristas las políticas, son obviamente, pero derechistas. sigue siendo populista. En de realidad izquierda. se ha copiado las políticas de Tuto un poquito. Su team del Rodrigo. ¿De quién se ha copiado? Bueno, es lo que O expliqué, quizás ¿no? de Jaime Dum. No se ha copiado No. igual. Les dije que el asesor económico, Gabriel Espinosa de Alianza, por ejemplo, lo que tenía planeado Samuel era utilizar los créditos que ya estaban congelados, ¿no? Y utilizar. Y es lo que ahora está proponiendo Rodrigo. No voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Se lo está atribuyendo a él, pero es una propuesta que ya estaba contemplada en el plan de Samuel Doria Medina, ¿no? Entonces va por ese lado, ¿no? E igual. Parte de su propuesta original, quiero que hagamos un contraste, ¿no? El plan de gobierno del PDC era alrededor de 25 páginas, mientras que de Tuto era de más de 60, ¿no? Casi 3 veces más. Sus propuestas eran nada detalladas, pero entre las propuestas importantes que tenía estaba créditos con bancos multilaterales, cosa que en el debate lo ha ido negando, ¿no? Porque él menciona, no vamos a recurrir, no, porque el FMI, porque los préstamos, pero en su mismo Es que el programa. PDC ha ido construyendo su política de gobierno mientras ha hecho la campaña. No ha tenido nunca un plan de gobierno ya establecido antes de realizar la campaña. Por eso Claro. Tuto se lo conoce, por eso él puede Es que debatir él mismo, libremente. Hernán Lara, admitió que
que Rodrigo no tenía fe, vía antes, no pensaba que iba a ganar. Claro, Entonces, obviamente, ¿no? recibió el O sea, voto. se metieron a las elecciones para ver si lograban ganar un escaño en la asamblea. No pensaron que iban a ganar realmente. Esto es Bueno, chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Perdón que no haya hablado mucho, es que yo vine a aprender. Así que eso. Vamos a tener una continuación para después de las elecciones, Sí, posiblemente y esta quizá vez voy a antes. estudiar. Y nada, quieren seguir debatiendo de política en base a lo que nosotros entendemos. Pues nosotros no somos políticos de 60 años, simplemente tenemos un punto de vista y pues queremos lo mejor para nuestro país, queremos que las cosas vayan bien en un futuro no muy cercano y creo que es importante que todos nos animemos a hablar un poquito más de las cosas que están sucediendo en nuestro país y cómo nos perciben allá afuera, cómo nos pueden ayudar y cómo podemos nosotros también ayudarnos entre nosotros mismos. Entonces los invito a estar atentos a nuestras redes sociales porque seguramente vamos a estar publicando algunos clips de lo que habíamos hablado hoy acá en el podcast. Gracias chicos por haber Suscríbanse, venido. denle like y... Muchas gracias, igual por la Sigamos. invitación. Estudio fenomenal, muy entretenido. Nos ha faltado tiempito para seguir hablando. Continuémoslo. Exactamente. Sí, bueno, chicos, Denle muchas like. gracias por la invitación, ¿no? Y totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Ajá. Alex. Considero que todos somos actores dentro de la política. A todos nos concierne, queramos o no, nos afecta directa o Exacto. indirectamente, ¿no? Entonces creo que es un tema en el cual todos debemos interesarnos de alguna manera. No ser políticos, no es que yo tenga que ser político, simplemente Claro. informarme mejor, ¿no? Ujú. Pero bueno, chicos, muchas gracias por la invitación. Espero que se repita la ocasión. Exactamente. Denle apoyo y grabamos la segunda parte. 1, 2, 3. Tienen que cerrar con su pasito. 1, 2, 3. Fue como... Y no la pongo aplauso. Ya está bien. No es que hoy es miércoles, son 3 aplausos. ¿Ya otra vez? Ya. ¿Cómo? 3 aplausos. Tres 1, 2, 3 y shu. Ya. Sí. Ya. Yo voy a hacer su... Y un- 2. Uno. Dale. 1, 2, 3. Si fue más a la fin.